Creo que a estas alturas todos conocemos o hemos escuchado hablar alguna vez de las leyendas. Algunas muy comunes, como la Llorona, la Pascualita, la Ixtabay, entre otros. Y algunas menos comunes, como la que estoy por contarles. En caso de no ser cierta, quizá esta historia haya sido creada como una forma cultural de hacer reverencia a la independencia de México, un hito histórico que sin duda cambió el rumbo del país, y que muchos pensarían que tuviera como protagonistas a unas criaturas muy mexicanas, muy arraigadas a nuestra cultura, como lo son los nahuales. Por otra parte, tampoco puedo descartar que esta leyenda sea una historia completamente real, donde estas míticas criaturas se entremezclaron con el pueblo. No les pido que me crean, porque ni yo sé si creerlo. Por eso ahora, con prudencia les digo que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Pero eso no exenta de que esta sea una fascinante historia y por ello merece ser escuchada. Centli era un joven pastor que solía trabajar el campo y sus animales. No solía hablar mucho con la gente, aunque sí había algo que Centli odiaba con todas sus fuerzas, eran las injusticias. Aquel día Centli había perdido una oveja de su rebaño y en su búsqueda había avanzado muchos kilómetros hacia un rumbo que no era conocido por él. Centli buscaba desesperadamente a su oveja, pues fuera de usarlos para fines económicos. El joven amaba a sus animales, quienes igual lo proveían de suficiente lana para sus abrigos en épocas invernales. Ante la sorpresa, durante la búsqueda, había logrado salir frente a una pequeña laguna que él desconocía. Estando allí cansado, decidió beber algo de agua, lavarse la cara y luego descansar un rato. Y así fue. El joven se sentó a descansar debajo de un hermoso árbol de jacaranda, lugar donde involuntariamente se quedó dormido. Unos gritos implorando ayuda lo habían despertado abruptamente de su sueño profundo. Claramente podía escuchar cómo una joven mujer lloraba y pedía con clemencia que ya no se le hiciera más daño. Al escuchar aquello, enseguida se levantó y caminó con cautela mientras miraba por todos lados. No había caminado mucho cuando, escondido detrás de un árbol, observó en un claro a un hombre quien golpeaba con saña a una mujer. Centli sintió impotencia al ver esto. Él venía de un sitio donde todos eran iguales y golpear a alguien que no se pudiera defender solo demostraba cobardía. El joven no fue indiferente a este acto y, armado de valor, corrió hacia donde se encontraba el hombre, quien justo estaba por asestar otro golpe a la chica cuando el valiente pastor lo embistió por la espalda. Se agarraron a golpes, pero el otro hombre, quien era más fuerte que Centli, le propinó una golpiza al joven campesino. Sin embargo, bastó que Centli lograra asestar un golpe de suerte para hacerle brotar una cascada de sangre de la nariz a su contrincante. Ante el desespero, el hombre se marchó a toda prisa y Centli se había quedado con la joven chica, quien no paraba de llorar. ¿Estás bien?, preguntó Centli a la chica, aun cuando él también estaba molido a golpes. Pues no tanto, pero te agradezco que me hayas defendido, dijo la chica sin detener el llanto. No sé por qué aquel hombre te golpeaba, pero así no se arreglan los problemas, respondió Centli. Tampoco pienses que he hecho algo malo para merecer esto. Aquel hombre es el hijo de los patrones y me golpeaba solo porque me negué a darle un beso. Lo dicho por la chica enfureció más a Centli, aunque trató de ser cauteloso. Oh, bueno, al menos ya se ha ido,
respondió el joven. Sí, aunque seguramente cuando llegue a casa recibiré un mayor castigo. Pero bueno, debo marcharme, ya es muy tarde, gracias por la ayuda, y por cierto, me llamo Isel. Luego, sin decir más, la chica se marchó, dejando a Sentley con la palabra en la boca. Una vez estando en su pueblo, Sentley pensaba una y otra vez en lo ocurrido con Isel. Primeramente le daba mucho coraje el hecho de que un hombre golpeara a una mujer, y segundo, pensaba en la belleza de la chica. Desde aquel entonces, Sentley acudía a diario a la laguna, siempre con esperanzas de volverla a ver. Aunque estando allí, eso quedaba en segundo plano y movía toda su atención en aquel ojo de agua que resultaba un paraíso. Las visitas constantes a ese que ahora ya se había convertido en su lugar favorito rindió frutos. Y el día menos imaginado para él, Isel llegó a buscar agua en la laguna. Desde el primer momento, él aprovechó para saludar a la chica y le dijo que se llamaba Sentley, que era pastor de ovejas y también se dedicaba al campo en algunos días. La joven, por su parte, le dijo que trabajaba en una hacienda de tiempo completo junto con sus padres. Sus jefes eran criollos, es decir, hijos de extranjeros nacidos en México. Pero ante los rumores de los movimientos armados de gente en búsqueda de libertad, sus patrones se habían vuelto muy duros y crueles. Y aprovechaban cualquier falta cometida por los trabajadores para traerlos a punta de látigo y demostrarles quién mandaba. Para ellos era una muestra de poder, quizá para evitar que la gente indígena se rebelara como en otros sitios. Sentley e Isel se hicieron amigos desde aquel día en la laguna. Cada vez que podían, se encontraban allí para platicar, reír y compartir sus sueños. El joven le contaba a Isel sobre su vida en el campo, sus animales y sus cosechas. Ella le hablaba sobre su trabajo en la hacienda, sus padres y sus hermanos. Ambos se sentían felices de tenerse el uno al otro. Pero no todo era color de rosa. La situación en el país se estaba complicando cada vez más. Los movimientos de independencia se multiplicaban por todas partes y los criollos se sentían amenazados por los indígenas y los mestizos que buscaban liberarse de su opresión. Los patrones de Isel eran especialmente crueles y desconfiados y no toleraban ninguna muestra de rebeldía o desobediencia. El hijo de los patrones, el mismo que había golpeado a la joven, seguía acosándola y amenazándola. Un día, Sentley llegó a la laguna como siempre, esperando ver a Isel, pero ella no estaba allí. Esperó pacientemente, pensando que quizás se había retrasado por algún motivo. Pero pasaron las horas y ella no apareció. Sentley empezó a preocuparse. ¿Qué le habría pasado?, pensaba para sí mismo. Decidió ir a buscarla a la hacienda donde trabajaba. Sabía que era arriesgado, pero no podía quedarse con la duda. Se puso su sombrero de paja, tomó su bastón y se dirigió hacia el lugar. Cuando llegó a la hacienda, se quedó asombrado por lo que vio. Había humo saliendo de las casas, así como gritos de dolor. Por todos lados se sentía el miedo y el terror, y lo peor, cuerpos tirados. El chico reconoció a algunos de ellos como de los compañeros de trabajo de Isel. ¿Qué había pasado allí? ¿Quién había hecho eso? Sentley corrió hacia la casa principal donde vivían los patrones. Tal vez allí encontraría alguna respuesta, o tal vez encontraría a Isel. Pero lo que encontró fue algo que nunca olvidaría. En el jardín de la hacienda, los patrones de Isel habían clavado varias cruces de madera.
y cada una de ellas llevaba crucificado a una persona diferente. Todos los cuerpos presentaban señales de torturas como múltiples latigazos hasta que la carne se les destrozara. Algunos estaban decapitados y otros ya no contaban con extremidades. Desafortunadamente para el joven, uno de esos cuerpos era el de Isel, quien yacía desnuda y con las vísceras por fuera. Entre aquellas personas no había ninguno con vida. Sin embargo, el hijo de los patrones, aquel que había golpeado a Isel, golpeaba con su látigo los cadáveres y se reía de forma desquiciada al grado de echar espuma por la boca. Sus padres contemplaban este acto de crueldad extrema y solo aplaudían al tiempo que gritaban que todos los indígenas deben morir. Sently no podía creer lo que veía. Su amada Isel estaba muerta, crucificada y mutilada por los patrones de la hacienda. Sently sintió una furia indescriptible. Quería matarlos a todos. Quería vengar a Isel y a los demás indígenas que habían sido torturados y asesinados por los criollos. Quería hacerles pagar por todo el sufrimiento que habían causado, pero no podía hacerlo solo. Estaba rodeado de enemigos y no tenía ninguna arma, solo tenía su bastón y su sombrero. Pero entonces ocurrió algo. Pues el joven, mientras lloraba y miraba con odio a los patrones, se dispuso a destapar su verdadera naturaleza. Fue así como el chico sintió un calor intenso en su pecho, como si algo ardiera dentro de él. Ese algo le daba fuerza, valor y poder, un poder que le hacía sentir una conexión con el cielo, con el viento, con el sol. Era el calor del águila. En su estado natural de nahual, el chico podía transformarse en un ave majestuosa y feroz, con capacidad de volar por los aires y atacar con sus garras y su pico, siempre encaminando su fuerza a cumplir su eterno deseo, el de impartir justicia. Sently dejó caer su bastón y su sombrero y se quitó la ropa, no la necesitaba más. Se concentró en su interior, en el fuego que lo consumía, en el águila que lo habitaba y se transformó. Su cuerpo se cubrió con plumas blancas y negras, sus brazos se convirtieron en alas, sus manos en garras, su boca en pico, sus ojos en órganos de visión aguda. Sently era un nahual águila y estaba listo para vengarse. El nahual alzó el vuelo y se dirigió hacia donde los criollos festejaban, y tanto los padres así como el hijo no se dieron cuenta de su presencia hasta que fue demasiado tarde. Sently se lanzó sobre ellos con una velocidad increíble y le arrancó la mitad del cuerpo a la madre con sus garras y pico, la cual devoró en el aire. Al ver esto, padre e hijo gritaron de terror e intentaron huir, pero fue demasiado tarde, pues Sently ya preparaba su segundo ataque, que resultó con la decapitación del padre. Al final, el hijo corrió fuera de la casa e intentó esconderse entre los árboles. Pero el nahual águila era muy poderoso y aún sorteando la espesura de los árboles, la bestia lo alcanzó y con una gran velocidad descendió para tomarlo de la espalda con sus garras. Y en un brutal ataque le arrancó la columna completa, dejando el cuerpo del chico como si se tratara de un papel. En ese momento, el nahual sintió satisfacción, pues les hizo sentir el mismo dolor que habían causado a Isel y a los demás, les hizo pagar. Sently no tuvo piedad, los mató a todos. Luego volvió al jardín donde estaba el cuerpo de Isel. Con cuidado la bajó de la cruz y la envolvió con una manta.
La tomó entre sus garras y la llevó consigo. Quería darle una sepultura digna, quería honrar su memoria. Sently salió volando de la hacienda, dejando atrás el humo, los gritos y los cadáveres. El nahual águila aterrizó justo en la laguna donde había conocido a su amada y lloraba desconsoladamente por la pérdida de esta. Después de un largo rato de llanto, realizó por medio de plantas una crema que había aprendido en su tribu y se lo pasó en el cuerpo de su mujer amada. Luego la vistió con una bata blanca. Posterior a ello, la tomó en brazos y la sumergió al fondo del agua. La idea del joven era muy clara. Quería mantener a su amada en el fondo del agua y con la ayuda de la crema retrasaría el proceso de putrefacción del cuerpo y de esa manera él podría nadar a visitarla cada vez que quisiera. En lo profundo de la laguna, Sently se despedía de Isel, no sin antes prometerle que se vengaría de toda esa gente injusta y no descansaría hasta acabar con todos. Luego de eso, le dio un beso en la frente y nadó hasta la superficie. Una vez afuera, la razón de vivir del joven solo se centraba en un motivo: unirse a los ejércitos de independencia y acabar con los criollos, quienes por tantos años habían tratado con crueldad y discriminación a los indígenas. Al momento de unirse al movimiento rebelde, Sently fue tomado como un voluntario más, pero fueron varias las batallas menores que se ganaron gracias a sus poderes, dejando a los insurgentes confiados y motivados por tener un arma tan letal, y dejando a los realistas muertos en miedo cuando miraban a una gran bestia surcar los cielos y arrasando hasta con 10 soldados en tan solo un embate. El ejército con el que Sently peleaba poco a poco se hacía más numeroso, pues debido a la fama del nahual, mucha gente se sentía honrada de pelear junto a una bestia de alto calibre. Además, que también las supersticiones no se hicieron esperar, y se corría entre voces la noticia que durante el batir de sus alas, el águila soltaba un fino polvo con poderes curativos. Al momento de juntar un cuantioso ejército, el líder decidió que era momento de dejar las batallas menores y pelear contra los ejércitos resistentes. Y fue así como tomaron la decisión de atacar la capital del virreinato, la Ciudad de México. Sin embargo, el camino era largo y había que pasar muchas batallas antes de poder llegar al objetivo. Aquel día, una facción del ejército realista había recibido información relevante por parte de un soplón. Esta era la noticia de la próxima llegada del ejército insurgente en el que se encontraba Sently. Y conscientes de que sería complejo ganar la batalla, decidieron emboscarlos. Los caballos del ejército rebelde corrían a toda velocidad. A pesar de las carencias como la falta de alimento, armas y entrenamiento militar, los hombres, que en su mayoría eran campesinos, llevaban en sus mentes el sabor de la libertad y eso les haría pelear con fiereza. Durante el trayecto, el ejército pasó cerca de unas montañas donde se encontraban varios claros bordeados por pinares. Desafortunadamente para ellos, allí se encontraba la facción realista, esperando pacientemente para emboscarlos, y justamente así fue. Muchos campesinos cayeron ante la primera línea de tiradores armados de mosquetes y bayonetas, y así fue como dio inicio a aquella batalla. En apariencia, era una pelea desigual, considerando el gran número de campesinos que peleaban al lado del ejército rebelde. Pero al ver las armas y el entrenamiento del ejército rival, la balanza incluso se inclinaba a favor de los realistas.
Por cada soldado enemigo caían muertos 3 valientes campesinos, pero aún faltaba el arma más poderosa de los insurgentes. Y cuando los campesinos comenzaban a perder motivación, el grito de un águila los motivó de manera sorprendente. Por un rato el sol se tapó y al mirar al cielo se podía ver a un gran ave de dimensiones colosales que cubría por completo el astro rey. Después de batir sus alas por varios minutos en los que imponía terror al ejército rival, el nahual águila descendía al suelo, despedazando una gran cantidad de soldados en cada ataque. Esto, sin duda, equilibró de nuevo la balanza hacia los insurgentes. «Es la bestia de la que tanto se habla, señor teniente», dijo de forma asustada uno de los soldados. «Bien, es hora de utilizar la artillería pesada. ¡Saquen la artillería pesada!», gritó el teniente. Un grupo de militares que disparaban sus mosquetes rápidamente sacaron varios cañones que habían mantenido ocultos, y todos ellos dirigieron sus ataques al gran nahual. En un principio Sently logró esquivarlos, y fue por un error de cálculo en su vuelo que recibió un cañonazo que le despedazó una parte de su ala. Este ataque infligió mucho daño al nahual, quien aterrizó estrepitosamente a un costado de la batalla. Rápidamente, un grupo de 5 soldados enemigos corrió hacia donde él permanecía con la firme intención de acabar con la bestia. Por su parte, el águila comenzó a gritar desesperadamente. Parecían gritos de pánico. Esto pudo ser captado por el ejército rival e hizo que crecieran en confianza. Caso contrario ocurrió con el ejército de Sently, el cual estaba sumamente desanimado. Pero, ¿saben? Todos estaban equivocados. Aquellos gritos del nahual águila no eran por pánico, sino que era el lenguaje que utilizaba para pedir ayuda. Cuando los soldados estaban por llegar a darle caza a la bestia, una lanza salió de entre la nada, atravesando a 2 de los soldados. Los 3 restantes se detuvieron y se miraron atónitos. Nadie sabía de dónde había salido aquella lanza. Después de un par de minutos, también 2 flechas volaron y se clavaron justamente en la frente de 2 de los soldados. El único sobreviviente se encontraba entre la espada y la pared. En ese momento ya no estaba seguro si darle la estocada final al nahual o unirse con sus compañeros para buscar más soldados que lo ayudaran. Pero no le dio tiempo de seguir pensando. Su inseguridad le había robado tiempo vital. Tiempo que sí había aprovechado Coatl para degollar al hombre con sus afiladas garras. Coatl era una mujer guerrera con facciones similares a los de una serpiente. Enseguida, el nahual serpiente cargó a Sently, quien para ese entonces ya había mutado a su apariencia humana y tenía severamente lastimado el brazo. «Coatl, qué gusto verte. ¿Dónde se encuentran los demás?», preguntó Sently bastante adolorido. Entonces la chica alzó la mirada, indicándole que sobre una inmensa piedra se encontraba Huitzilizin, quien era un joven guerrero con un color natural en su piel similar al de un colibrí. Y junto a él se encontraba el que quizá era el más majestuoso de todos, Ocelot, quien era un guerrero mitad hombre, mitad jaguar. En una mano sostenía su imponente lanza y en la otra cargaba su impenetrable escudo. Mientras Coatl llevó a Sently a un lugar más seguro dentro del bosque, Ocelot, el jaguar y el joven colibrí se unieron en batalla ante la mirada de asombro de los campesinos y la mirada de terror de los rivales. Sin duda que estos eran guerreros de otro calibre,
pues enseguida desarmaron y asesinaron al grupo que había derrocado a Centli. Ahora los campesinos se encontraban más seguros y motivados que nunca. Ocelot, Coatl y Huitzilin, usando sus grandes habilidades, habían asesinado a una gran cantidad de soldados rivales. Al percatarse de la fuerza de las bestias, muchos de los criollos huyeron asustados y los pocos que quedaron fueron víctimas de aquel trío. Desde aquel entonces, Centli junto con sus 3 amigos lucharon al lado del ejército mexicano, sembrando esperanza entre los campesinos. Y bueno, a este cuarteto de nahuales se les conoció en esos tiempos como la sombra del águila. Fueron muchas las batallas que se ganaron con la ayuda de este grupo. Entre las más destacadas se encuentra la batalla de Zitácuaro y la de los Horcones en 1812 y 1813 respectivamente. La batalla de Sombrerete y de Puente del Rey en 1816 y 1817. Y no menos importantes, las de Tamazula, Izúcar y Azcapotzalco. Tuvieron que pasar 11 años desde que Centli había conocido a Isel para que éste cumpliera parte de su promesa, pues en 1821 el denominado Ejército Trigarante entró triunfal a la Ciudad de México, declarando a México un país libre e independiente. Muchos habló de la sombra del águila en esas épocas, pero su fama fue fugaz, ya que a los guerreros nunca más se les volvió a ver. Y las historias que contaban acerca de las majestuosas y sangrientas batallas de los nahuales, poco a poco se fueron perdiendo, pues parecía algo demasiado surreal para las personas que no lograron ver a los guerreros. Sin embargo, en la memoria de muchos quedaron aquellos héroes que lucharon junto a los campesinos, con el sueño de ser libres y hacer el país un lugar alejado de las injusticias y las desigualdades.